Bueno, ahora el día de hoy vamos a trabajar la ley de coseno, que nos sirve para solucionar triángulos que no sean rectángulos, igual que la ley del seno. Estas dos leyes se complementan. En los casos en los que no podemos usar la ley del seno, usamos la ley de coseno y viceversa. Tenemos la misma configuración. Las letras mayúsculas representan los ángulos y las letras minúsculas representan los lados. En este caso, usamos las mismas letras para mostrar que el ángulo A, su opuesto es el lado A, el ángulo B, su opuesto es el lado B, y el ángulo C, su opuesto es el lado C. Entonces tenemos las fórmulas para hallar los lados. En esta primera, para hallar el lado A, debemos conocer el lado B, el lado C y el ángulo A. En el caso del lado B, debemos conocer el lado A, el lado C y el ángulo B. Y para el caso del lado C, debemos conocer el lado A, el lado B y el ángulo C. Y también tenemos dentro de estas fórmulas la forma para hallar los ángulos. Entonces, para hallar los ángulos, teniendo la misma configuración, para hallar el ángulo A debemos conocer los tres lados, al igual que para el ángulo B debemos conocer los tres lados y para el ángulo C también debemos conocer los tres lados. Estas fórmulas nos permiten averiguar el valor de los ángulos. Vamos a hacer un primer ejemplo. Tenemos la configuración lado, ángulo, lado. Esta configuración es importante porque esta configuración nos permite usar la ley del seno. Entonces, en este caso, conocemos el lado A, el ángulo B y el lado C. Es importante que en este caso el lado que vamos a hallar es el lado B, puesto que conocemos su ángulo. Entonces, esta relación es importante para establecer qué lado es el que vamos a hallar. Entonces, el lado B, tenemos la fórmula y verificamos. Conocemos el lado A, conocemos el lado C y conocemos el ángulo B. En este caso simplemente reemplazar. Lado A vale 30, lado C vale 25 y el ángulo B vale 55 grados. Es importante, si vamos a realizar esta operación, lo recomendable es hacerla toda de una vez usando la calculadora científica o en lo posible pues hacer el 30 al cuadrado 900, 25 al cuadrado 625, hacer esta operación numérica 2 por 30 por 25, que nos da 1500. Recomendable hacer esta operación de una vez en la calculadora para que el valor sea el más cercano, sin omitir tantos decimales. En este caso, esa operación teniendo en cuenta dos decimales y aproximando, nos da 664,63 y como este es el lado b al cuadrado, para hallar el lado b, pues tenemos que hacer raíz cuadrada de este valor y nos da que el lado b equivale a 25,78. En este caso ya averiguamos los tres lados del triángulo, ahora nos falta conocer los ángulos A y C, que como ya tenemos el valor de todos los tres lados, podemos usar la fórmula de los ángulos. Entonces vamos a averiguar el ángulo A. Entonces ya conocemos que el lado A vale 30, el lado B vale 25,78 y el lado C vale 25. Recomendable esta operación nuevamente hacerla toda de una vez en la calculadora para que el valor sea más aproximado a la realidad. Entonces en este caso, si hacemos esa operación, nos da 0,302256. Puse 6 decimales, pero en la operación en la calculadora tuve en cuenta todos los decimales. Y el ángulo A nos da como resultado 72,41. Quiere decir que ya conocemos dos ángulos. Podríamos usar nuevamente la ley de coseno para hallar el lado C, pero como ya conocemos dos de los ángulos y recordando que en todo triángulo la suma de los ángulos da 180 grados, podemos automáticamente hallar C restándole a 180 el valor de B, que es 55, y el valor de A, que es 72,41. Quiere decir que en ese caso C nos da como resultado 52,59 grados. Y así resolvimos todo el triángulo usando la ley de coseno. En el ejemplo número 2 tenemos la otra configuración en la cual podemos usar la ley de coseno, que es la que conocemos el valor de los tres lados.
nos faltan averiguar los tres ángulos. En este caso no podríamos usar la ley de seno, porque para usar la ley de seno tenemos que conocer al menos un ángulo. Entonces vamos a hallar el ángulo. Vamos a empezar por el ángulo A, en la cual pues esta es la fórmula. Conocemos el lado A, el lado B y el lado C. Simplemente reemplazamos sus valores. Lado A 50, lado B 60, lado C 75, abajo 2 por B por C. Entonces, reemplazamos sus valores. Nuevamente recomendable hacer toda esta operación de una vez en la calculadora. Nos da exactamente este valor, 0,7472, siendo el 2 periódico. Teniendo en cuenta, usamos todos los decimales y el ángulo aproximado a dos decimales nos da 41,65. Ahí ya hallamos el ángulo A. Debemos hallar otro de los ángulos. Podríamos ahora usar la ley del seno, pero siguiendo con la fórmula de la ley del coseno, ahora vamos a hallar el ángulo C. Entonces igual, conocemos los lados, simplemente reemplazamos C 75, A 50, B 60. Nuevamente se recomienda hacer toda esta operación en la calculadora. Nos da como resultado 0,07916, siendo el 6 periódico, eso es importante. Y haciendo la operación en la calculadora del coseno a la menos 1 nos da como resultado que el ángulo C vale 85,46. Ya teniendo esos dos ángulos, el ángulo A que vale 41,65 y el ángulo C que vale 85,46, nuevamente para hallar B sería 180, restarle esos dos ángulos y nos da que el ángulo B es 52,89. Y así resolvemos este triángulo usando la ley del coseno, que como vimos se utiliza para esas dos configuraciones, la configuración ángulo, la configuración lado, ángulo, lado y la configuración lado, lado, lado.